La primera vez que los cielos de Hesperia se plegaron a la voluntad humana, nadie en la galaxia lo esperaba. Nueva Arca flotaba sobre los abanicos de nubes como una cicatriz de acero y luz, plataformas suspendidas por anillos de gravedad, jardines colgantes, talleres de plasma. Y una catedral lenta donde la ciencia y la liturgia se rozaban. Desde abajo, el planeta mostraba su furia, tormentas que mordían la atmósfera, relámpagos que tejían redes eléctricas en el horizonte, vientos que intentaban arrancar los cimientos del aire. Desde arriba, la ciudad lucía imperturbable, empeñada en su propio milagro. Allí vivían los humanos que habían dado un nombre nuevo a la palabra peso. Los alienígenas que llegaron en las primeras ondas no eran invasores en el sentido clásico, eran colonizadores metódicos, una familia nómada de ingenieros biotelemétricos llamados los Senetrel. Su anatomía parecía diseñada para el vacío atmosférico, membranas translúcidas, apéndices que medían corrientes, ojos en espiral sensibles a fluctuaciones de campo. Ellos dominaban las corrientes magnéticas y las corrientes de plasma. Su arrogancia era científica y antigua, habían recorrido sistemas calculando, extrayendo y sometiendo mundos. Su lógica daba por sentado que la gravedad era un atributo del universo, no una herramienta que una especie pudiera tomar prestada y volver suya. La demostración ocurrió sin anuncio. Un convoy Enetrel se aproximó a Nueva Arca con la calma ceremonial de quienes recitan lecturas de conquista. Los servicios de inteligencia humanos los habían clasificado como migrantes industriales, y en los holocartos de la ciudad sus movimientos aparecían como líneas finas, predecibles. Fue entonces cuando la capitana Isabela Cortés ordenó el gesto que cambiaría la percepción de toda la galaxia, en un ático de mando forjado por manos que creían en los juramentos y en la astucia. Activó la matriz de gravitones. La matriz no era magia. Era una red de cristales superconducidos y nodos de fase que manipulaban curvaturas locales del espacio mediante gradientes de masa aparente. Era la culminación de 100 años de ciencia de frontera y la paciente acumulación de fe. En los talleres, un objeto menor había sido tallado como talismán para quien mantuviera la calma en el ojo de la invocación. Un rosario de cuentas metálicas, un rosario de oración hecho con fragmentos de una cápsula SID que había viajado con los primeros colonos. La capitana lo sostuvo como si fuera un amuleto de madera, y su mirada atravesó la proa flotante hasta el claro de la tormenta. Nadie habló. Nadie necesitó hablar. Cuando la matriz despertó, el aire mismo aprendió a obedecer. Las nubes se inclinaron hacia la ciudad con un respeto frío, los anillos de sustentación ajustaron su pulso y Nueva Arca, por un instante, pareció engordar, aumentar su masa como si un niño tomara un gran aliento. Las ondas Enetrel, que habían llegado en rutas calculadas para eludir perturbaciones magnetofásicas, sintieron la primera pregunta física, su vector de aproximación comenzó a ceder. Sus arneses de estabilización parpadearon. Los ojos en espiral de sus exploradores cambiaron de interés a alarma. El pánico no fue inmediato. Fue una descomposición escalonada de confianza, un arnés que chirriaba, una membrana que vibraba fuera de tono, una orden retardada que llegó sin peso. Las Senetrel no habían vivido el gesto de un pueblo que usaba la gravedad como lápiz para reescribir trayectorias. La primera nave menor se desplomó hacia el planeta como una joya caída, reingresando en la atmósfera sin la pompa de su arquitectura. Las Senetrel observaron cómo la cercanía de un objeto modificado alteraba todo lo demás. Habían conocido la gravedad como condición universal, presenciarla como herramienta, como deliberación táctica, les despertó un pánico profundo, como si su axioma más antiguo se hubiera vuelto líquido. Desde la omnisciencia, se veía con claridad, la fe humana no era superstición sino un modulador de resistencia. La rosario en manos de la capitana se calentó hasta emitir un brillo pálido, no era el artefacto el que hacía el milagro, sino la convicción en sus operadores, la sincronía entre manos, ojos, cálculos. En la ciudad, los talleres vibraron con órdenes mudas, los ingenieros ajustaron las matrices como sacerdotes con rituales, y una nueva verdad se instiló en la realidad, el peso podía ser pedido y recibido.
La capitana Isabela Cortés no era una estratega por accidente. Su cara llevaba líneas de decisiones y noches de cálculo, su reputación se había ganado en combates contra tormentas y piratas de la Termocosta. A su lado estaba Efraín Ortiz, el jefe de tácticas orbitales, un hombre cuya quietud era una promesa. El doctor Santiago Ulloa, inventor de la matriz, caminaba con una rodilla artrósica y ojos que todavía se humedecían al hablar del primer nodo que había soldado con manos temblorosas. Juntos representaban la tríada que había hecho de Nueva Arca un experimento de fe y de ingenio. La sala de planificación era fría y precisa. Un holomapa giraba en el centro, desdoblando la atmósfera en capas, corrientes de convección, vectores de caída, isobaras que parecían líneas de una partitura. El plan de la capitana no era simple defensa ni un campo de fuerza eterno, era provocación y sacrificio medido. Había un lenguaje militar que los humanos hablaban sin vocales: tiempo, masa, visibilidad, umbral. Ella ensambló la secuencia como quien dicta una plegaria: abrir dos anclas gravitacionales para crear un corredor de peso variable, atraer a las naves enemigas hacia un laberinto de pesadez y ligereza. Usar la propia masa de Nueva Arca como ancla temporal para reescribir rutas de colisión. Junto a los cálculos, la capitana colocó un objeto que pocos conocían: la placa de juramento, una losa de acero con un grabado de nombres y una capa de plasma sellada que brillaba con la tinta de promesas. Era un símbolo defiante, un recordatorio físico de que los humanos sellaban acuerdos con su sangre y que la promesa tenía peso literal. La placa sería el índice de los que tomarían la última maniobra, su brillo se apagaría cuando el último pacto se consumara. Los trajes de combate de los guardianes eran nuevos, placas negras con nervaduras de acero azul, cascos con visores laminados que difundían la luz como el vidrio de una ventana en una iglesia en la mañana. Cada armadura estaba equipada con micronodos gravitacionales que permitían a un escuadrón desviarse unos centímetros del suelo, flotar o anclarse en un instante. Los Enetrel, con cuerpos pensados para flotar en corrientes, se adaptaban a esas maniobras con torpeza. La ironía táctica era que lo que en la galaxia era visto como desventaja humana, codos, músculos, voluntad de sufrir, se convertía aquí en una ventaja de sincronía: los humanos podían coordinar su peso con su intención. Mientras tanto, los observadores Enetrel, desde sus arcos de sensor, multiplicaban signos de alarma. Sus cálculos mostraban probabilidades que se disolvían frente a resultados empíricos: el objeto más pesado del cosmos, un pueblo decidido, podía desencadenar una serie de interrupciones en la topología de supervivencia. Su lenguaje de comando se transformó en una cadena de intentos para neutralizar la matriz, penetrar los nodos, desactivar la placa. La capitana lo sabía: los Enetrel aprenderían rápido, pero poco en la galaxia se compara con la velocidad con la que un ejército que reza y calcula con igual fervor puede adaptarse. En los talleres, se afinaron rituales. El rosario que la capitana había sostenido fue replicado en miles de formas: cuentas hechas de aleaciones de sacrificio, pequeños amuletos con el mismo diseño de la placa de juramento. Un dibujo infantil encontrado en las primeras expediciones colgado en la pared del puente como un recordatorio de por qué la ciudad luchaba. El dibujo representaba una figura simple bajo un sol horizontal, la mano de un niño que veía la gravedad como algo que se podía abrazar. Esos objetos no eran superstición, eran anclas psicológicas que sincronizaban las manos con los cálculos. La primera oleada fue un experimento. Los Enetrel enviaron naves de enlace para perforar los anillos de la ciudad, buscando la matriz y la placa como objetivos primarios. Sus movimientos eran quirúrgicos, su intención, neutralizante. La respuesta humana fue teatro y cálculo: dejaron ventanas de vulnerabilidad, calles iluminadas como carnadas, sonidos que evocaban retirada. Cuando la oleada mordió, los humanos cerraron el corredor gravitacional. El aire se transformó en trampa, lo que antes permitía avance se volvió muro. Los nodos de la matriz enviaron patrones de curvatura que hacían a los vectores enemigos rotar en espiral. Una pequeña flotilla Enetrel quedó prendida en un anillo de peso,
el pilotaje en sus membranas falló porque su percepción sensorial se había acostumbrado a un universo sin pequeñas desviaciones impuestas. Sus naves no explotaron de inmediato, se retorcieron, chocaron entre sí como aves golpeadas por una ráfaga de viento desconocida. Hesperia registró el ruido como un temblor extraño. En Nueva Arca, las alarmas no sonaban como proclamaciones de emergencia, sino como la partitura que acompañaba una solución terrible. El verdadero precio comenzaron a pagar cuando la némesis mayor apareció, una plataforma colosal, un arca de ensamblaje que llevaba dentro de sí nidos de infraestructura, herramientas de saqueo y miles de drones de extracción. Su llegada fue un corte entre la ciencia y lo ancestral. Los Enetrel no buscaban exterminio puro, buscaban transformar, integrar. Para ellos, la humanidad era materia prima. Para los humanos, esa plataforma era la ley que debía romperse. La capitana modificó la siguiente secuencia, un sacrificio táctico para crear ventaja estratégica. Ordenó que 4 segmentos de Nueva Arca se desplazaran de su órbita local y anclaran en un corredor inferior, como si los corazones de la ciudad se ofrecieran de carne y tuerca. El plan era usar masa contra masa, atraer la plataforma enemiga hacia ese corredor y luego girar la matriz para convertir el corredor en una fosa gravitacional que redirigiera a la colosal arca hacia la atmósfera, donde la fricción y la presión harían su obra. Era una apuesta que requería sincronía humana, cálculo perfecto y voluntad para perder estructuras queridas. Mientras la maniobra se desplegaba, la placa de juramento comenzó a tomar su lugar simbólico. Cada nombre inscrito correspondía a un equipo que se ofrecía a quedarse, a asegurar anclajes, a sacrificar. Los elegidos sellaron sus firmas con plasma, tomaron la placa y la ataron a sus pechos. No hubo palabras, solo el silencio convertido en contrato. Los rostros iluminados por las pantallas mostraban miedo y una serenidad arraigada en algo más antiguo que la estrategia, la fe en el deber. Los Enetrel intentaron contrajuego. Dispersaron corrientes de nanotejido que intentaron enredar los nodos de la matriz. Sus ondas buscaron fallas en la sincronía humana. Pero la humanidad respondió con improvisación. Pequeños enjambres de flotillas humanas se desprendieron como insectos de metal, realizando maniobras que parecían caóticas y que, sin embargo, eran esencias de cálculo táctico. Efraín coordinó esas piezas como un ajedrecista que sacrifica peones para exponer al rey enemigo. Cada pérdida humana tenía peso, y cada ganancia podía ser medida en segundos de ventaja. A medida que se intensificaba el conflicto, la capitana recordó el dibujo infantil colgado en el puente. Ese garabato sencillo era un símbolo del porqué, no solo por la supervivencia de Nueva Arca, sino para que la mano de ese niño, y de todos los niños de todos los mundos, pudiera seguir creyendo que la gravedad puede ser abrazada y moldeada por quienes se atreven a pensarla. Entre explosiones que cortaban la aurora y sensores que crujían, la ciudad se convirtió en una sinfonía de intención y sacrificio. La plataforma colosal, enganchada al corredor, comenzó a ceder. Sus sistemas de recuperación, diseñados para soportar extracciones de campo, no podían competir con la curva de masa que la matriz tejía. Había un momento casi religioso cuando el gran arca empezó a inclinar su barriga metálica hacia la atmósfera, como si la gravedad reclamase a un hijo descarriado. La capitana ordenó la última secuencia, no una orden verbal sino un gesto que atravesó las líneas de control. La placa de juramento, con los nombres tachados de los que no regresarían, fue activada como detonador final para el ajuste de masa definitivo. El plan tenía una rémora. Para crear el pozo gravitacional que arrastraría la plataforma, Nueva Arca debía entregar un ancla mayor que la que cualquier ingeniería había previsto. Era entrega consciente de masa, de volumen, del propio hogar. Había quienes argumentaron que era una locura, otros, que era el único acto digno ante la maquinaria fría de apropiación. En la cúspide de la decisión, la capitana sostuvo su rosario, no por superstición, sino por la claridad que da el ritual. Cada hilo que formaba la rosario representaba nombres, historias, hijos y padres, y la certeza de que la fe humana no era un mero consuelo sino la firmeza que endurecía la técnica.
Los mecanos comenzaron a sacrificar segmentos, jardines colgantes, hangares, plazas de realimentación. Los segmentos se soltaron y fueron orientados hacia un punto donde la matriz podría doblar su masa en un eje convergente. La ciudad no se desmoronó, se ofreció. Millones de toneladas de estructura fueron convertidas en peso efectivo, una masa que la matriz transformó en un imán gravitacional temporal. El sacrificio no fue anónimo, la placa de juramento ardió como sello, y las firmas inscritas lucieron un brillo final antes de convertirse en carbón. El arca enemiga intentó retroceder. Los N-3 arrojaron núcleos de contragravedad improvisados, pero sus cálculos no contaban con la fricción moral humana que ahora alimentaba el algoritmo. La sincronicidad emocional de miles de operadores manteniendo nodos estables pese al calor, la fatiga, la muerte. Fue el gesto de la humanidad reuniendo su masa, su voluntad y su fe en una sola curva que rompió la columna vertebral de la plataforma enemiga. Con un crujido que supo a final de era, la colosal arca empezó a fragmentarse. Partes de su estructura se incendiaron en la atmósfera, nidos de drones fueron arrojados como semillas incendiadas. Pero aún quedaba la última y más radical maniobra, la capitana activó el pulso de legado. Un ajuste extremo del retículo gravitacional que convertiría la masa sacrificial en un ancla temporal lo suficientemente potente como para catapultar la mayor parte del arca fuera de la órbita en una trayectoria que la lanzaría a un cinturón de asteroides, sin posibilidad de regresar a sistemas habitados. El precio era cruel, Nueva Arca sufriría pérdidas irreparables, y quienes habían quedado atados a los anclajes sabían que sus vidas quedarían comprometidas por el torque final. Efraín cerró los últimos canales de seguridad. El doctor Ulloa, con dedos que vibraban, recalibró un nodo que nadie más podía tocar. No hubo dramatismo en sus rostros, hubo certeza. Cuando el pulso arrancó, la ciudad entera resonó como una campana. La masa se dobló, el espacio cerca de Nueva Arca se curvó hasta parecer una cuenca plateada. Un remolino de luz y sombra, frío y presión, arrancó la arca enemiga de su rumbo y la escupió hacia un funeral de hielo y metal. Los N-3 sintieron la decisión humana en su carne colectiva y la palabra que les vino no fue cálculo sino pavor. El descubrimiento de que sus axiomas podían fallar y que en su lugar había una voluntad que pesaba más que su tecnología. En el momento final, cuando los engranajes de la ciudad se partieron y se soltaron, la placa de juramento vivió su consumación. La capitana, con la rosario aún en la mano, sostuvo el pensamiento de los nombres inscritos y sintió, con una claridad que era paz y pena al mismo tiempo, que aquella entrega era la manera humana de recordar que la libertad de un pueblo no se compra sin costo. Cuando el pulso se extinguió y la última vibración se apaciguó, el silencio que descendió sobre Hesperia fue denso como un manto. Nueva Arca flotó, pero no como antes, sus bordes estaban mordidos, sus jardines convertidos en cenizas colgantes, algunos anillos de sustentación pendían en ristra como costillas expuestas. Las pérdidas humanas eran reales y abundantes, plataformas enteras habían sido consumidas o despegadas. Sin embargo, el cielo se limpió en una franja donde antes la colosal arca había cruzado, y en esa franja se dibujó la estela de una victoria frágil. Los N-3 habían sido derrotados en esta confrontación. Sus signos biotelemétricos se habían fracturado por el descubrimiento de una táctica que no podían asimilar con su lógica fría. Algunos intentaron negociar, otros huyeron, y muchos observaron a la distancia con ojos que borrosamente traducían aquello que antes parecía imposible, la humanidad como ingeniero de peso, la gravedad como instrumento moral. En sus naves que quedaban, los jóvenes N-3 cargaban datos con un temblor nuevo, una lección encajada en su memoria genética sobre la impredecible variable humana. Nueva Arca sobrevivió con un latido distinto. Quienes quedaban eran pocos en comparación, pero su resolución era una nueva religión, no de dogmas, sino de memoria y promesa. La placa de juramento, carbonizada en los bordes, fue levantada y llevada al centro de lo que quedaba de la Plaza Mayor. Las firmas que quedaban se leyeron no en voz alta sino en un acto comunitario de recuerdo, los nombres se convirtieron en pilares para las nuevas reparaciones.
El rosario de la capitana fue depositado en la catedral de la ciudad junto a otros objetos simbólicos, el dibujo infantil en un marco resistente al fuego. Una pequeña cápsula de semillas que había viajado en la primera expedición como símbolo de esperanza. Estos objetos ofrecían un mapa emocional, fe, recuerdo y la constatación de que la humanidad prefería cargar su propia pena antes que vivir subyugada. En los meses que siguieron, la ingeniería humana se transformó. La matriz de gravitones fue reparada con ritual y ciencia, sus nodos ahora incluyeron procedimientos de sacrificio programado, planos que incorporaban las pérdidas como variables constantes. Aparecieron nuevas academias donde se enseñaba la física de curvaturas locales junto con ética, con liturgia de memoria. La historia de la maniobra que expulsó la colosal arca se convirtió en leyenda, y la leyenda en doctrina, un mandato de que la libertad puede requerir precio. Y que el precio se paga con conciencia y con la institución de ritos que sostengan la memoria. El mundo exterior miró con respeto y miedo. Algunas civilizaciones que antes habían ignorado a los humanos comenzaron a pedir convenios, sabiendo que la habilidad de manipular gravedad estaba ahora inscrita en el repertorio de la humanidad. Otras especies, como los Enetrel, buscaron diálogo. Hubo interrogantes sobre hasta qué punto la gravedad debería ser empleada como arma. Se formaron foros interespaciales donde los contendientes discutían nuevas reglas, no todas aceptaron, pero todos reconocieron el hecho ineludible de que los humanos habían cambiado la matemática del universo. En Nueva Arca, la capitana caminó entre escombros y rostros quemados que sonreían con la ternura que dan los sobrevivientes. Ya no era joven, sus pasos eran lentos pero firmes. Un día subió a la cúpula donde se veía todo, océano de nubes, los anillos medio rotos, el horizonte limpió como la página después de la tinta. Sacó la placa de juramento con cuidado y la colocó en el suelo. Las manos de los sobrevivientes la tocaron y luego pasaron sobre ella, no hubo himnos, solo la comunión de quienes habían dado y recibido y perdido. Al despedirse de la vieja estructura, la capitana depositó su rosario en la placa. Aquella pieza que había guiado sus manos ya no necesitaba ser sujetada, era un símbolo que debía permanecer para quienes vinieran. Más tarde, los niños de la ciudad jugaron entre ruinas reconvertidas en jardines de recuerdo. La voz de la historia se filtró en sus vidas, no como lección de odio sino como enseñanza sobre la responsabilidad y la solidaridad. Había legado y había heridas, pero sobre todo quedaba un pacto con la memoria. En el tejido de la galaxia, la noticia de la maniobra humana se convirtió en un punto de inflexión. Se habló de la ciudad que dobló al cielo, se escribieron composiciones sobre la capitana que entregó su hogar por la libertad de millones, y se discutió en academias sobre la ética de la gravedad. Los Enetrel regresaron a sus rutas con un número menor de naves, más prudentes y con la memoria de un pueblo capaz de usar el peso como herramienta moral. Las alianzas nuevas surgieron, no por temor sino por reconocimiento de que la ingeniería humana venía acompañada de un código. Al final, cuando el humo se disipó y las estrellas salieron más claras sobre Hesperia, la capitana miró el amanecer que se filtraba entre cicatrices de nube. Un rayo de luz dorada se posó sobre la placa de juramento y la rosario casi parecía emitir un susurro metálico con la brisa. Ella pensó en el dibujo del niño y en los nombres que ahora servirían para construir de nuevo. A su alrededor, la ciudad comenzó a reconstruirse con manos que recordaban y que creían. Su fe no era una certeza de triunfo, sino una llama tenue encendida en la necesidad de dar sentido al sacrificio. Vinieron por un planeta, pero encontraron a la fe humana encendida. Y cuando el humo se disipó, solo la fe seguía en pie.